Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a nuestra clase número 12. Hoy día veremos cómo graficar una función cuadrática. Vamos a ver dos opciones. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Graficar una función cuadrática utilizando tabla de valores o puntos principales. Esas dos formas. Entonces, para graficar una función cuadrática, debemos considerar el signo del coeficiente a para determinar la concavidad de la parábola. ¿Qué quiere decir esto? Que si su a es mayor que 0, la parábola va a ser cóncava hacia arriba y va a tener un vértice mínimo. Ahora, si mi a es menor que 0, es decir, negativo, va a ser cóncava hacia abajo y va a tener un vértice máximo. Eso es lo primero que debemos saber. O sea, yo observo el coeficiente a, si es positivo, va a ser cóncava hacia arriba, si es negativo, va a ser cóncava hacia abajo. Luego de eso podemos elegir una de estas dos opciones que yo les voy a dar. Comenzamos entonces. La primera que vamos a estudiar es la tabla de valores. Es en donde nosotros le vamos a dar algunos valores al x y me va a resultar un valor de la y. Como lo siguiente. Tengo mi x y mi y utilizando la función cuadrática, obviamente. El valor que yo le dé al x lo voy a reemplazar en toda la función donde esté la x. Aquí, por ejemplo, x sub 1. Ya la función decía a por x. A por x sub 1 elevado a 2. Más b por x sub 1 más el c. El de abajo x sub 2 va a ser a por x sub 2 y lo vamos a reemplazando donde esté la x. Luego se ubican los puntos en el plano cartesiano y posterior a esto se unen a mano alzada para esbozar la gráfica de la función. Veamos un ejemplo. Ya tenemos la función f de x es igual a x elevado a 2 más 2x más 4. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Vamos a saber que la parábola será cóncava hacia arriba porque a es mayor que 0. El a es el que acompaña al x cuadrado. En este caso ustedes no ven nada, pero cuando no hay nada siempre es un 1. Y ese 1 es positivo, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Lo primero que debemos saber. Luego de eso vamos a hacer nuestra tablita, ¿cierto? Vamos a tener nuestro x, nuestro y, en donde ustedes pueden escribir la función para que no se les olvide. Y luego vamos a ordenar cómo nos queda el punto. Entonces, en este caso, le damos valores al x. Los valores que a ustedes se les ocurran, pero yo siempre les aconsejo que se den el 0. Si se dan el 2, dense el menos 2 también. Si se dan el 1, el menos 1. Si a alguno se le ocurre dar el 4, el menos 4. No se den números tan elevados para que la gráfica no les quede tan grande. Entonces, yo me di el valor 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar el 0. Ahora x pasa a ser 0. Me va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, la función dice x elevado a 2, 0 elevado a 2. Más el más. 2 por x, con mi x es 0, 2 por 0. Más el 4. Y ahora lo resuelvo. 0 elevado a 2 es 0, más 2 por 0, 0, más 4, 4. Y mi punto sería x, y. Como el x es 0 y la y es 4, me queda 0,4. Y así continúo con las otras. Mira, ahora yo me di el valor de menos 2. Entonces ya no va a ser 0 el que yo ocupe, sino que menos 2. Mira, x elevado a 2. Agrego un paréntesis, menos 2, lo elevo a 2 porque mi x ahora es menos 2. Más 2 por x, 2 por menos 2. Más el 4. Y ahora lo resuelvo, yo aquí no tenía mucho espacio. Menos 2 por menos 2 me da 4. Más 2 por menos 2, menos 4. Es decir, 4 menos 4, 0. Y si a 0 le sumo 4, obtengo 4. Entonces, cuando x es menos 2, mi y es 4. Ese sería mi punto. Luego de eso, me di el valor 2. Ahora nos olvidamos del 0, nos olvidamos del menos 2 y vamos a reemplazar la x por 2. 2 elevado a 2 más 2 por 2 más 4. Utilizando siempre la misma función, no se olviden. 2 por 2 me da 4, más 2 por 2, 4. Ya llevamos 8, más 4, que sería 12. Entonces mi punto queda 2,12. Y así, después me di el valor 1, obteniendo el punto 1,7
y luego el menos 1, y ahí obtuve la y igual 3, menos 1,3. Aquí ustedes pueden ver que yo les encerré los puntos. Entonces, los puntos obtenidos los ubicamos en el plano y luego se unen a mano alzada para esbozar la gráfica de la función. Ahí están todos mis puntos. El 0,4, 0,4, ahí. El menos 2,4, por acá. Luego el 2,12, el 1,7 y el menos 1,3. Los uno todos y obtengo mi parábola. Y ahí los pueden ver ustedes. Ahí les acabo de mencionar. Luego de ver este ejemplo, necesito que ustedes me resuelvan esta actividad. Utiliza una tabla de valores para graficar la función f de x es igual menos x elevado a 2 más 4, siguiendo los pasos del ejemplo anterior. Vamos a nuestra segunda opción. Vamos a graficar utilizando los puntos principales. Vamos a tener nuestra función y aquí lo primero que yo tengo que hacer es identificar mis coeficientes, el a, el b y el c. El a es quien acompaña al x cuadrado con el signo y todo. Si aquí hay un menos, va el menos. Si es un más, va el más. El b es quien acompaña al x solito, con el signo y todo. Si aquí dice menos 3, el b sería menos 3. Y el c es el que está solito, que no tiene variable que lo acompañe. Entonces, primer punto principal sería la intersección con el eje y. ¿Y cómo se obtiene este? Es súper fácil. Es 0, el c. Si mi c es 4, 0,4. Si mi c es menos 2, 0, menos 2. El número que sea. Donde c corresponde al término independiente de la función. Luego de eso, la intersección con el eje x. X sub 1,0 y el x sub 2,0. Este se obtiene utilizando una fórmula, que es x igual menos b más menos la raíz cuadrada de b elevado a 2 menos 4 por a por c y todo eso dividido en 2a. Para utilizar esta fórmula necesito saber o identificar los coeficientes que yo les acabo de mencionar. El otro punto principal es el vértice de la parábola, que también utiliza una fórmula, que es menos b dividido en 2 por a, coma, menos b elevado a 2 menos 4 por a por c dividido en 4a. Ahí obtengo el punto que sería el vértice de la parábola. Y finalmente el eje de simetría, que es x es igual a menos b dividido en 2a. Si ustedes resuelven o identifican o determinan el vértice de la parábola, tendrían al tiro cuál es el eje de simetría. Ya veamos un ejemplo. Vamos a tener la misma función, x elevado a 2 más 2x más 4. Identifico mis coeficientes, el a, el b y el c. Miren, aquí me acompañó un 1, ese es mi a. Mi b sería el 2 positivo y mi c el 4. Vamos entonces, la intersección con el eje y sería 0,4. Facilito. Intersección con el eje x. Tengo mi fórmula y reemplazo mis datos. Menos b, como mi b es 2, sería menos 2, más menos. b elevado a 2, 2 elevado a 2, menos 4 por a que es 1 por c que es 4. Y eso lo divido en 2 por a, 2 por 1. Fíjense acá abajo. Bajé mi menos 2, bajé mi más menos y resolví lo que está dentro de la raíz. 2 elevado a 2 me daba 4. Después vamos a tener 4 por 1 por 4. 4 por 4, 16, pero eso es negativo. Y al resolver 4 menos 16 me da menos 12, dividido en 2 por 1. Ojo con esto. Nosotros no hemos visto raíces con cantidad subradical negativa. Por lo tanto, la raíz cuadrada de un número negativo nos indica que la parábola no tiene intersección con el eje x. Si yo llego a que tengo una raíz y dentro de la raíz un número negativo, lo dejo hasta ahí. No tiene intersección con el eje x. Si el numerito, la cantidad subradical que está dentro de la raíz es positivo o te da una raíz exacta, lo tienes que seguir desarrollando. Vamos ahora con el vértice de la parábola. Tenemos nuestra fórmula, reemplazamos los datos y obtenemos que el vértice es
menos 1,3 y dijimos que el X es mi eje de simetría. X es igual a menos 1. Y ahora vamos a nuestro plano, ubicamos nuestros puntos y fíjense bien lo que nos queda y esbozamos nuestra parábola. Y tendríamos el punto 0,4, intersección con el eje Y. El menos 1,3 es el vértice. X es igual a menos 1, mi eje de simetría. Como ese eje de simetría actúa como un espejo. Y ahí podemos copiar la parábola. Vamos a la actividad número 2. Determina los puntos principales para luego graficar la función f de x es igual menos x elevado a 2 más 4, siguiendo los pasos del ejemplo anterior. Para finalizar, número 1. ¿Cuál de las dos opciones para graficar se te hizo más sencilla? ¿Por qué? Y 2. ¿Qué contenidos consideras que debes reforzar? Nos vemos en un próximo video. Recuerden que ante cualquier duda o consulta lo pueden hacer a través del WhatsApp o por el correo electrónico. Nos vemos.